Cuando el diablo aparece, no es por casualidad. A este hombre se le presentó, y lo que vino a reclamar fue mucho más aterrador que su alma. ¿Y tú, estás seguro de no haber llamado su atención? En el año 1813, en un pequeño pueblo olvidado entre montañas y bosques espesos, se contaba una historia que aún ponía los pelos de punta a quienes la escuchaban. En aquel lugar donde la tierra era árida y las casas eran de barro y piedra, las noches eran especialmente oscuras, como si el cielo mismo quisiera ocultar las estrellas de la maldad que a veces se cernía sobre el pueblo. Don Manuel era conocido por todos, no porque fuera un hombre respetado, sino por su carácter violento y su perpetua embriaguez. Cada noche, después de pasar horas en la taberna, volvía tambaleándose a su casa, donde su pobre esposa lo esperaba temblando de miedo. El sonido de los gritos y golpes atravesaba las delgadas paredes, resonando en las casas vecinas como ecos malditos. Sin embargo, nadie intervenía. Era algo que simplemente se aceptaba, como si la miseria que rodeaba el pueblo hubiera calado hasta los huesos de sus habitantes. Los vecinos le aconsejaban a la esposa de don Manuel, una mujer frágil y silenciosa, que lo dejara, que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella siempre encontraba excusas. Es un buen hombre cuando no bebe. ¿A dónde iría? Así, noche tras noche, soportaba su furia sin que su sufrimiento pareciera tener fin. Don Manuel, borracho y tambaleante, regresaba cada noche con el olor a tabaco y aguardiente impregnado en su ropa, pero esa noche traía consigo algo más pesado, una sombra, una presencia que parecía envolverlo como un manto invisible. La taberna estaba ya en silencio cuando abandonó el último trago, y la luna, oculta por nubes cargadas de maldad, apenas iluminaba el camino. Al acercarse a su casa, los perros del pueblo ladraban enloquecidos, como si sintieran una fuerza que iba más allá de lo humano. Esa noche algo en el aire hacía que incluso los más valientes sintieran un escalofrío en la espalda. Al cruzar el umbral de la puerta, la casa de don Manuel no era más que sombras. Pero esa noche, las sombras parecían moverse con vida propia. La chimenea, apagada, proyectaba figuras retorcidas en las paredes, como si criaturas invisibles se arrastraran entre los ladrillos. Don Manuel no lo notó, ciego por el licor, pero su esposa sí. Sentada en la esquina, sus ojos, grandes y llenos de terror, seguían cada movimiento de esas formas oscuras que susurraban en la penumbra. La tormenta comenzó a formarse afuera. El viento silbaba a través de las rendijas de la ventana, como si cientos de voces lejanas intentaran colarse en la casa. Esa noche, el abuso fue más brutal que nunca. Don Manuel gritaba que su esposa le era infiel, que no era digna de estar a su lado. La golpeó una y otra vez, sin razón aparente, cegado por el odio y los celos infundados. Los vecinos, quienes estaban acostumbrados a los gritos, esa vez escucharon algo más, un lamento ahogado, un ruido que no parecía humano, algo fuera de lo común. Los vecinos se asustaron de inmediato, pues imaginaban lo que más temían, que don Manuel, después de tanto tiempo, había terminado con la vida de su propia esposa. Muchos se asomaron por las pequeñas y sucias ventanas de su casa a ver si podían percibir algo, pero ninguno se atrevió a salir. El aire se hizo denso, irrespirable. Un olor fétido, a podredumbre y azufre, invadió sus narices. Los muebles crujieron como si una fuerza invisible los presionara, y un silencio ensordecedor lo cubrió todo, aplastando el ambiente. De repente, la puerta de la casa se cerró de golpe por sí sola, con una fuerza tal que el marco se astilló. Don Manuel, tambaleante, miró alrededor. Allí, en el rincón más oscuro de la habitación, algo empezó a emerger de las sombras. Primero, unos ojos, negros como la misma muerte, surgieron entre la penumbra, seguidos por una figura que parecía más una amalgama de carne, humo y oscuridad que un ser real. Por otra parte, uno de los vecinos, Jacinto, decidió que ya no podía seguir soportándolo.
Armado de valor, salió de su casa decidido a enfrentarse a don Manuel. Pero al abrir la puerta y pisar el suelo húmedo, algo lo detuvo en seco. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y el ambiente se sentía pesado, como si una presencia invisible lo rodeara. Don Jacinto avanzó lentamente hacia la casa de don Manuel. Cuando llegó, lo que vio lo dejó sin aliento. A través de la ventana apenas iluminada, pudo ver a don Manuel de pie, pero no estaba solo. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, agarrando algo que parecía invisible. Su rostro, normalmente distorsionado por el enojo y el licor, ahora estaba pálido, con los ojos desorbitados de terror. Don Jacinto se acercó más y entonces lo vio. Era el diablo. No era como las imágenes que mostraban en las iglesias, con cuernos y cola. No, era peor. Su piel parecía hecha de sombras vivas, que se retorcían y se entrelazaban, cambiando de forma constantemente. Sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, como si el abismo mismo se reflejara en ellos. Tenía una sonrisa macabra, retorcida, que revelaba dientes afilados y brillantes como cuchillas. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía maligna que hacía temblar la tierra misma. Don Manuel, atrapado en el terror, no podía moverse. Sus manos trataban de aferrarse a algo que no estaba allí, y de su boca salían palabras incoherentes, suplicantes. El diablo lo observaba, divertido, como un gato que juega con su presa antes de devorarla. Te haré conocer el verdadero dolor, porque tú le has hecho conocer a tu esposa sin pedírtelo, dijo el diablo con una voz que resonó en los huesos de don Jacinto, como si viniera desde el mismo centro de la tierra. Has cometido demasiadas faltas, y esta noche pagarás por todas ellas. Don Manuel intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. El diablo se acercó lentamente, disfrutando del miedo que se reflejaba en los ojos de su víctima. Su presencia oscurecía la habitación, absorbiendo cualquier luz y esperanza. Con cada paso que daba, el suelo parecía agrietarse bajo sus pies, como si la tierra no pudiera soportar su maldad. La esposa de don Manuel, aún en el suelo, observaba la escena con una mezcla de terror y asombro. Las sombras alrededor del diablo comenzaron a tomar formas más claras. Eran figuras humanas, distorsionadas, con rostros desfigurados por el dolor, que susurraban y extendían sus manos hacia don Manuel, como si quisieran arrastrarlo al abismo. Los ojos de estas sombras lloraban sangre, y sus cuerpos parecían haber sido arrancados de la misma tierra, llenos de heridas abiertas que nunca sanarían. El diablo levantó una mano, y las sombras se abalanzaron sobre don Manuel. Sentía cada garra, cada mordisco invisible, desgarrando su piel. Pero no había sangre. No, su dolor era más profundo. Era como si estuvieran arrancando su alma pedazo por pedazo. Su cuerpo convulsionaba mientras su mente se fragmentaba, atrapada entre el terror y la locura. Después de un largo rato de agonía, el diablo continuó. Cada vez que pegues a tu mujer, vendré yo de entre las sombras y te haré sentir 10,000 veces peor, hasta el día que tu alma me pertenezca. De ese modo, soltó a don Manuel quedando en el suelo con la cara más asustada que jamás se haya podido ver. Jacinto y los vecinos, que habían observado desde la distancia, se acercaron temerosos. Cuando entraron en la casa, la encontraron fría como una tumba. Don Manuel yacía en el suelo, convulsionando, con la mirada fija en el techo, mientras murmuraba palabras sobre cadenas, fuego y sombras. Ninguno se atrevió a tocarlo. Solo miraron con horror, sabiendo que algo mucho más grande y oscuro había ocurrido esa noche. A la mañana siguiente la gente del pueblo solo pudo llamar al sacerdote de la iglesia para bendecir el lugar y así el diablo no atormente sus vidas, pues todos tenían sus razones por las que el diablo podría venir por ellos y llevárselos a un lugar que nadie más que el diablo y las almas perdidas conocen. Desde esa noche,
El nombre de don Manuel se convirtió en un susurro entre las gentes del pueblo. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos sabían que algo sobrenatural había sucedido. Su encuentro con el diablo se propagó como un incendio, y el miedo se arraigó en los corazones de todos los hombres. Nadie quería compartir el destino de don Manuel, condenado a vivir con el miedo constante de que el diablo volviera por él. Incluso el propio hombre que una vez golpeó a su mujer hasta dejarla sin aliento, en el suelo y sin poder moverse, ya no era el mismo. Se convirtió en un cascarón de lo que una vez fue, un hombre atrapado en sus propios demonios. Nunca volvió a levantar la mano contra su esposa. Apenas hablaba, apenas salía de casa. Y cuando lo hacía, caminaba como un muerto viviente, con el rostro pálido y los ojos hundidos, como si el miedo lo estuviera devorando desde dentro. Esa actitud la mantuvo hasta el último día de su vida.